Pon tus ojos en el Señor Jesús y oremos. Padre eterno, que esta palabra pudiera entrar como espada aguda de doble filo hasta que penetre mi alma. Lo que tú conoces de mí lo expongo ante ti, para que tu verdad desplace toda mentira, todo engaño, autoengaño, error que hay en mi corazón. Somos tu iglesia y tú nos quieres libres, Señor, santos, puros, sin mancha y sin arruga. Y declaro que esta enseñanza es para mí, que tú me mostrarás esa parte guardada que hay en mi corazón y señálamela, Señor, de tal manera que pueda decirte, Padre, me arrepiento, renuévame. Todos decimos amén. Amados hermanos, hoy es la tercera parte de este tema que se llama cuidado, debilidad espiritual a la puerta. La iglesia en estos tiempos previos a los principios de dolores para la venida de Cristo, la iglesia está siendo terriblemente atacada. Esos terremotos de la tierra no son más que una especie de imagen o paralelo de los terremotos espirituales, en donde están cayendo muchas vidas de la fe, en donde se están vaciando muchas iglesias y llenándose otras que aceptan pecado, dinero e irresponsabilidad espiritual por montones. Y de una u otra manera, nosotros fuimos avisados por el Espíritu de alertar que el diablo está tratando de doblegar a la iglesia para provocar la apostasía. Y el pastor que ama a sus ovejas las guarda, les advierte del alimento tentador que van a tener y del cual no deben probar. Y estos tres espíritus de los que hemos estado predicando, hoy es la parte 3, es espíritu de fariseísmo, que son espíritus que concretamente atacan a los santos. No andan allá en la calle, no andan allá en los centros de pecado, no están en cualquier lado. Estos son los que vienen contra los hijos de Dios. Así que vamos avanzando. Por favor, atención atrás, ¿sí? Primera de Pedro 5:6 dice: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Esta es una afirmación de que sí estamos en tiempos de mucha advertencia, porque realmente solamente el humilde dejará de tener ansiedad, dejará de sentirse bajo tentación, el humilde dejará de sentir la incertidumbre que tiene el orgulloso, el que controla. Vengamos al Señor como Él nos aconseja, amados, sin ningún orgullo, como Él quiere que lleguemos, como Cristo llegó a la cruz, de tal manera que podamos tener esa autoridad de resistir toda embestida de que el diablo no ponga sus ojos sobre ti y te vaya a sacar del plan sin que a veces ni cuenta te des. Yo les expliqué desde la primera parte y segunda que prediqué este tema que sobrios quiere decir que es una mente que sabe estar vigilando. Una sobriedad es aquel que no se encuentra bajo la intoxicación de pensamientos equivocados, bajo influencias espirituales nefastas o bajo sustancias tóxicas. Una mente y un alma sobria es la que puede estar vigilante en oración y en humildad para poder resistir la trampa que el diablo va a intentar poner a la iglesia. Algunos no están siendo avisados, no están siendo precavidos, y entonces por poner nuestro enfoque en otras muchas cosas, de repente llega el diablo y nos da por atrás.
Y entonces no vamos a poder estar con tanto dolor y sufrimiento y distracción y sobre todo que el diablo viene a devorar, no viene a tirarte para ver si te raspas las rodillas. El diablo viene a devorar lo que es tuyo, viene a devorar tu economía, viene a devorar tu salud, viene a devorar tu familia, viene a devorar la iglesia, viene a devorar a pastores, viene a devorar matrimonios, viene a devorar todo lo que has construido, lo que anhelas, lo que amas. Viene a ver cómo roba, mata, porque esa es su labor, robar, matar y destruir lo que en fe tú has construido. Entonces, el deber de estas 3 prédicas es levantarnos sobriamente, interceder, a echar todo nerviosismo de querernos autocuidar, dejárselo en los pies de la cruz, en donde solamente Dios, con la humildad de depender de Él, nos va a hacer prevalecer por la oración, lejos de estas mordaces heridas. Y dice allí que tenemos que estar firmes. Estos 3 espíritus de los que he predicado, el espíritu de estupor, que fue la primera parte, la segunda parte fue el espíritu de rebelión dentro de la iglesia, que es el espíritu jezabélico, fue la segunda parte. Y este tercero, que es fariseísmo, nos quitan estar firmes en la fe. Ahí están los 3. Estos son espíritus que trabajan contra la iglesia, no allá en el pecado. Espíritu de estupor, Jezabel y farisaísmo, que también se le conoce como legalismo. Avanzamos. Mateo 23, dice del 1 al 36. Entonces habló Jesús a la gente y sus discípulos diciendo: en la cátedra de Moisés se sientan escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo. Mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterias y extienden los flecos de sus mantos. Aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas de las sinagogas y las salutaciones en las plazas, y que los hombres les llamen rabí, rabí. Pero vosotros no queráis que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Ni seáis llamados maestros, porque uno es vuestro Maestro, el Cristo. El que es mayor de vosotros, sea vuestro siervo, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Mas ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas, y como pretexto hacéis largas oraciones. Por esto recibiréis mayor condenación. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque recorréis mar y tierra para ser un prosélito, y una vez hecho, la hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. Ay de vosotros, guías ciegos, que decís: si alguno jura por el templo, no es nada, pero si alguno jura por el oro del templo, es deudor. Insensatos y ciegos, porque ¿cuál es mayor, el oro o el templo que santifica al oro? También decís: si alguno jura por el altar, no es nada, pero si alguno jura por la ofrenda que está sobre él, es deudor. Necios y ciegos, porque ¿cuál es mayor, la ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? Pues el que jura por el altar, jura por él y por todo lo que está sobre él. Y el que jura por el templo, jura por él y por el que lo habita. Y el que jura por el cielo, jura por el trono de Dios y por aquel que está sentado en él. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino,
y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer, sin dejar de hacer aquello. Guías ciegos, que coláis el mosquito, pero tragáis el camello. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Fariseo ciego, limpia primero lo de dentro del vaso y del plato, para que también lo de fuera esté limpio. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera a la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía y de iniquidad. Y ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos, y decís: si hubiéramos vivido en los días de nuestros padres, no hubiéramos sido sus cómplices en la sangre de los profetas. Así que dais testimonio contra vosotros mismos de que sois hijos de aquellos que mataron a los profetas. Vosotros también llenad la medida de vuestros padres. Serpientes y generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Por tanto, he aquí, yo os envío profetas y sabios y escribas, y de ellos a unos mataréis y crucificaréis, y a otros azotaréis en vuestras sinagogas y perseguiréis de ciudad en ciudad. Fuertísimo, ¿verdad? Si se dan cuenta, dice: ay de vosotros hipócritas 8 veces. Es importante esta prédica por cuando algo se repite mucho en la Biblia, tiene mucho peso, amados. Y dice ahí, el espíritu de fariseísmo. Ahí puse una foto, cómo se vestían con sus túnicas, sus velos, sus atuendos sacerdotales. Son 8 ayes. Hipócrita significa en griego comediante o actor. Es decir, es alguien que da una fachada de alguien que no es. Fariseo viene de la palabra ferusim, que significa separado. Era un grupo judío estricto de Israel que se separaron del vulgo, del pueblo, porque se sentían más puros, más santos, para que no los contaminaran según ellos, y tuvieran así como una especie de racismo espiritual, como muy aquí apartados para que seamos notorio que somos muy diferentes a los pecadores, ¿no? Este fue el origen, no quererse contaminar, pero el diablo supo muy bien usar esta iniciativa en torcerla a una gran hipocresía. Ay, cuando dice ay de vosotros, estos ayes es una advertencia última, una advertencia extrema en la boca de Jesús, o es el aviso de un juicio inminente y trágico por su falsedad. Inicialmente buscaban proteger la identidad y la pureza del pueblo judío frente a la influencia extranjera, pero el daño que ellos tenían era interno. Creían que los extranjeros, los cananeos, los filisteos, los amorreos, los gabaonitas, todos los que por tantos años estuvieron teniendo constante frecuencia con ellos, pensaron que los iban a contaminar con sus dioses y rarezas, y entonces se apartaron, pero su daño nunca fue bondadoso, el apartarse fue lleno de coraje y de presunción, sintiendo que eran mejores y denostando a los demás. Se enfocaban en las apariencias externas para los hombres y en el cumplimiento de tradiciones. Descuidaban el amor, el perdón, la honestidad, la verdad y la misericordia. Estas 5
deben estar en nuestro corazón, amado iglesia. Ama, perdona, sé honesto, vive en la verdad y sé misericordioso con el débil. Amén. Continuamos. 8 características que Jesús dijo en los 8 ayes. La primera vamos a explicarla. Cuando les dice, cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues no entran ni dejan entrar. Quiere decir que al rechazar a Cristo, que traía su reino, estaban cerrando la propia entrada de ellos al reino y convencían a otros de que no siguieran a Jesús. Es decir, reprobaban a Cristo porque no seguía sus reglas, su legalismo y sus tradiciones humanas. Y además intimidaban y atemorizaban a quienes quisieran conocer la propuesta humilde de Jesús, que era de amor, y era con solo arrepentirse y creer en el Salvador. No contaminar, dejar que crean y que sirvan a Jesús. Ese fue el primer error tan grande. Acusaron a Jesús, no sé si te acuerdas bien a mi mente ahorita la historia del ciego que fue sanado, que viene en el capítulo creo que 9 o 10 del Evangelio de Juan, que fue sanado y mandan llamar a todos. ¿Y cómo sanaste? Pues me untó lodo y me dijo que me lave y recibí la vista. No, pero ¿qué más hizo? Que ya les dije que hizo eso. Y de repente traigan a sus papás para que ¿es este su hijo? Sí, es mi hijo. ¿Y cómo recibió la vista? Y los padres dicen, pregúntenle a él, ya tiene edad. Él ya les explicó que le puso el Señor Cristo y que recuperó la vista. Pero finalmente los padres no querían reconocer a Cristo por miedo a que los fariseos los echaran de la sinagoga. Ataban cargas a la gente donde tú quieras creer en Cristo, te voy a denunciar a la sinagoga y al sumo sacerdote. ¿Crees que eso no pasa en las iglesias actuales? Sí pasa, amados. Sí pasa. Muchas personas que quieren venir a Cristo, las tradiciones de la cultura de México, las ha convencido de excomulgarlas, de amenazarlas, de irse al infierno, de perder la salvación, de que les va a ir peor, por hacerse aleluyo o por venir a la casa, a adorar en espíritu y en verdad, a renovar tu mente, tu corazón, a entregarte por completo al Cristo que da vida, el que no tiene religión sino una relación viva contigo, el que desata tus cadenas, el que pone su espíritu dentro de tu mente para que te guíe en sus términos y en su libertad, no a tradiciones, sino a gozo, justicia, paz, de lo que está hecho el reino de Dios, justicia, paz y gozo. Cuídate de no dejar la justicia, la paz y el gozo por una acusación, por una prohibición. Amén. Tengamos mucho cuidado de esta primera característica del legalismo. A veces en la iglesia se hace alguna sector, aquí esta iglesia no lo tiene, conozco mi rebaño, pero se hace de repente, hay un grupo de personas que quizás se creen de más años, más experimentadas, con muchísimos años de llorar, de ofrendar, de servir, de cantar, y se empiezan a creer mejor que los que llegan, totalmente derribados, como estábamos nosotros. Quizá porque traen un atuendo diferente o traen tatuajes y no podemos ser legalistas, porque el corazón de esas personas, Dios lo ama. Dios lo ama. No hagamos acepción de personas por su exterior. No juzguemos lo que vemos, porque Dios los ama, los salva, los defiende. Y a veces por alguna actitud equivocada dentro de la casa no regresan. Porque no los vimos para bien, porque no les dimos la bienvenida, porque no los saludamos, porque los vemos feos, porque huelen mal. Había un señor que venía, que ya no murió,
pero venía y se quedaba hincado afuera en los escaloncitos previos a la rampa. Algunas veces llegué a abrir y estaba hincado, tirado, orando ahí. Ya me daba mucho dolor. Dije, levántese, por favor, pásese. No, yo no soy digno de entrar. Lo único que me di cuenta es de cuántas iglesias lo sacaron por pobre, por alcohólico y por maloliente. Muchas veces le pedí a Rubén que saliera a darle, porque no quería entrar por nada, su plato de pozole, su plato de taquitos, su plato de lo que tenemos. Y muchas veces mi esposo lo invitó, oraste por él, le dimos ropa, entre semana venía con más libertad y pasaba. Era un hombre que debe estar en la gloria de Dios. Su nivel de humildad era, yo fui malo, muy feo, no soy digno de entrar. Pero se hincaba en la rampa con la frente en el piso, porque sabía que aquí adentro había un Dios de amor. No nos podemos equivocar, ¿verdad? Vamos al punto 2. En este ay le dice, devoran la casa de las viudas con pretexto de hacer largas oraciones. ¿Qué quiere decir eso? Las viudas en aquel entonces no podían administrar dinero cuando sus maridos se morían, porque no eran las mujeres legalmente aptas de tener propiedades. Entonces, si no había un hombre que tuviera que administrar esos bienes, los podían hasta perder las viudas. Entonces los fariseos iban y le decían, yo te ayudo a administrar lo que te dejó tu marido porque tú eres mujer. Y pues ya saben lo que pasaba, ¿no? Por algo Jesús los amonestó tan fuerte, ¿no? Robaban la herencia de las viudas, se lo quedaban ellos, ¿no? Y además, como para quedar muy bien con las viudas, les quitaban los papeles legalmente y luego oraban mucho por ellas, como para justificarlo, ¿no? Dice, los fariseos las ayudaban y se enriquecían con los bienes de ellas y luego oraban mucho para tapar su pecado y su codicia. Observar que Cristo dijo, recibiréis mayor condenación. Y esto habla de que hay niveles de condenación. Hay niveles de castigo. Dios no va a castigar igual a todos. Y ellos iban a tener más condenación. Las iglesias de la prosperidad que se han puesto en años anteriores tan de fama, que si eres hijo de Dios se te va a notar en el dinero. Yo digo, se te va a notar en la santidad, en un corazón perdonador, humilde, servicial, obediente, amoroso, sin rencor, con una boca que no murmura, con un alma sobria que ora, con alguien que no hace una sola decisión sin dirigirse primero al Rey del cielo que aconseje y que guíe tus pasos. Eso distingue a un hijo de Dios, no la cartera. Amén. Entonces, aquí dice, las iglesias que tuercen la palabra y trasquilan a la gente y prometen riquezas honestas. Devoran el dinero del pueblo, pero van a recibir mayor condenación. Hay mucha hipocresía. Hay pastores y hermanos que no confían en Dios, sino su Dios sigue siendo la riqueza material. Cuidado. No amemos al dinero, porque donde está tu dinero está tu corazón. Donde esté tu tesoro está tu corazón. ¿Quién dijo eso? Cristo. Cristo. Tiene tanto que ver la espiritualidad de lo poquito que tengamos o de lo mucho que tengamos. Número 3. Ay de vosotros, esta es la tercera ay. Recorren el mar y la tierra para tener un seguidor y luego lo hacen 2 veces más hijo del infierno. Es decir, son iglesias que quieren número. Muchos salvos, muchos salvos, muchos salmos, muchas actividades, mucha difusión del evangelio, pero no cuidan la calidad del alma de las personas. No la cuidan. Saulo era uno de ellos, era un fariseo. Luego fue el apóstol Pablo. ¿Pero qué crees? Que le enseñaron a odiar a los cristianos. ¿Crees que Pablo no odiaba a los cristianos? Se echó a Esteban. Él dio la autorización para que lo apedrearan y lo mataban. Entonces no estoy hablando de que los fariseos eran así como que tan ligeritos en actuar, eran peligrosos.
Y estos son los peligros de los que tenemos que cuidar nuestra congregación y nuestro corazón. Y no es para que tú pienses y tengas la sospecha de que el de atrás o el de adelante puede ser que sea así. No, amados, es para que tú veas, jamás voy a dejar de amar al que entra aquí. Jamás me voy a aprovechar del dinero de nadie. Jamás voy a devorar a nadie. Yo seré humilde y amaré con humildad, ¿sí? Este tipo de fariseos que buscan por todos lados seguidores cristianos, los quieren influenciar hacia ellos, como ellos son, no hacia Dios. Por eso Pablo hacía lo que le decía a la escuela farisea y rabínica. Yo quiero decirte que los pastores que controlan a las ovejas, el control de las ovejas es muy demoníaco. Jesús mismo dijo, cuando sus discípulos vinieron con él y le dijeron, mira los que andaban con nosotros, que estuvieron haciendo también labor del evangelismo y llevando tu palabra y ya te conocieron y les caíste también y los sanaste, pues ya se fueron a seguir a otro. ¿Qué hacemos? O sea, y Jesús viendo la oposición y todas las características todavía de duda y de falta de claridad de sus discípulos, les contestó, ¿ustedes también quieren irse con ellos? Jesús no controló a nadie. Él nada más quería que quien lo siguiera tuviera autenticidad. Y muchos pastores lo hacen. No se vayan porque ninguna iglesia les va a ir bien. Con todo mi amor les digo, siempre estaré para servirles. Siempre. Si se quieren ir, también los bendigo y adiós. Son de Cristo. Si Cristo los trajo, pregúntale por qué. Y si Cristo te dice, ya te quieres ir, pregúntale si sí te tienes que ir. Porque hay procesos que se rompen por cambiar de maceta, como una plantita, ya está hermosa y llega un momento en que creciste en esta tierra, en esta iglesia, y te sales y te quieres ir a otra maceta y te sientas en otra maceta más fina y la raíz se muere. Cristianos que cambian constantemente no van a madurar porque nunca tendrán la estatura de dar fruto por tanto cambio. Hay que conocer, amar, aprender quizá de otros pastores. Hay tantas cosas hermosas en línea, pero la casa que te recibe y dónde estás en el tiempo que Dios te llevó, tiene algo para ti. Y no te muevas hasta recibirlo y crecerlo. Es lo mejor. Amén. Entonces, dice aquí, dejemos obrar al espíritu de oración, de humildad, de búsqueda de Cristo, porque Él es el centro para crecimiento en la iglesia de un nuevo cristiano. Todos los que entran aquí, yo les he dicho, no les digan, miren, vayan con la pastora Marta, con el pastor Ricardo, porque ahí te van a decir todo de ti, no les hagan fama de nosotros dos. Dile, te quiero llevar a Cristo. A Cristo. Nosotros tenemos que dar testimonio, sí ir a buscar gente que venga, pero no para ser controlada ni para llenar con banalidad el corazón de ninguna persona. Una de las grandes bendiciones que he estado viviendo en el último año es que muchas de las personas que me buscan para terapia, que me conocen por el radio o por opiniones o por las conferencias externas que he dado, no conocen a Dios y vienen a terapia, y he encontrado que la terapia es un canal de evangelización poderoso, porque vienen tan heridos que donde acaba mi competencia empieza la del Señor. Y de verdad que es mucho gozo ver que un alma más encontró la libertad, la sanidad, el gozo, una nueva vida. Veo que pronto sus rostros son otros y lo primero que hacen es empezar a traerme a cuanta gente conocen. ¿Por qué? Porque hay que poner los ojos en Jesús. Yo ni les obligo a que vengan,
Pon tus ojos en Jesús, lee la Biblia y que Dios te dirija. Amén. Cuarto hay, este es el que dice, si alguno jura por el templo no es nada, pero si jura por el oro del templo es deudor. Insensatos. ¿Qué es mayor, el oro o el templo que santifica el oro? Voy a explicarte esta advertencia de Cristo. Jurar por el templo era prometer obedecer de corazón un voto, un perdón, un cumplimiento de una oración o un cambio prometido para Dios, que es mucho más para Él, porque es el amor y el carácter del cristiano. O sea, el que jura por el templo es decir, yo estoy aquí en tu casa, Dios, porque quiero prometerte, servirte, adorarte, ayudar en la obra, evangelizar a mi familia, ayunar 21 días. Quiero prometerte a ti, Dios. Eso es mucho mayor que prometer dinero, porque tiene que ver un cambio de corazón que nos cuesta trabajo. Entonces Jesús dice, el que jura por el templo, jura por el que lo habita. Y eso es mayor que prometer dinero. Dios es santo y todo lo sabe y todo lo ve. Ahora, juran por la ofrenda, les dice en el texto. No se condenan por no poder traerla. No hay deudas incumplidas que Dios castigue cuando el corazón está siendo sincero y no se puede cumplir o no se puede dar. No juremos. No somos capaces de cumplir muchas veces, amados. Simplemente demos de corazón. Eclesiastés 5:5 dice, mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. Nunca decirle a los hermanos que si aman a Dios, den su dinero. Esto es diabólico. Esa es la columna vertebral de las iglesias de la prosperidad. Si amas a Dios, móchate. Ah, no diste nada, no, pues así como te va a bendecir Dios. No, eso es diabólico. Cada uno, dice la Biblia, dé conforme a lo que se propuso en su corazón, no por tristeza ni conveniencia, sino por querer tener ese pacto de amor con Dios. Amén. Entonces, en cambio los fariseos decían, no me importa si le prometiste a Dios cambiar y no cambiaste, pero si prometiste dinero, tráelo, porque entonces te condenas. ¿Vieron cómo cambiaban la verdad? Por codicia. Y Jesús, conociéndolos, les dijo, ay de ustedes que no tienen en el primer lugar a Dios, sino la codicia. Número que sigue, 5 hay. Diezman la menta y el eneldo y el comino y dejan lo más importante, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Amados, hay quienes dan dinero al templo, pero no obran con amor. No comprometen su servicio sacrificial, no perdonan y realmente no viven por fe, sino buscando dinero. El Señor no quiere un diezmo sin fe, sin amor, sin obediencia, sin un corazón que dé testimonio de que se diezma al Dios que reina en uno. Ese rey, como todos los reyes, merecen un tributo, una honra, que Dios también la menciona en la Biblia. Y hay que traerla, pero no es sin el corazón, no es una obediencia mecánica. Yo ya di mi diezmo. No es el diezmo un candado de salvación, ni una garantía, ni un seguro como hablarle a Seguros Atlas, que te va a responder todo, porque Dios lo que ve es el corazón. Amén. No hay diezmo que tape pecado. No es así. Entonces, ellos diezmaban, pero no tenían misericordia, ni fe, ni justicia. Entonces dijo, pues francamente tendrían que hacer las dos cosas, ¿no? Pero quien obedece un precepto de la Biblia, sea congruente con obedecer todos, porque el fariseísmo escogía que obedece y que no quería obedecer.
Pero en cambio el juez del universo nos va a pedir cuentas a todos. ¿Cómo entra este espíritu a una iglesia? Cuidémonos, mis amados hermanos, de no decir esta parte de la Biblia yo lo obedezco, pero esta no. Toda la Biblia es la palabra inspirada por el Espíritu Santo, completa, dice toda la escritura, dice Timoteo, es inspirada por Dios. Entonces, personas que dicen, esto sí lo hago, esto sí, esto se me hace una exageración, eso no lo voy a hacer. ¿Cómo que esto? ¿Cómo que el otro? ¿Cómo que perdonar? ¿Cómo que casarme? ¿Cómo que, pues tengo necesidades sexuales, pues tengo que tener una muchacha, un muchacho? Dios sabe que no he encontrado con quién casarme, pero… Entonces hay partes de la Biblia que las adaptamos a nuestro egoísmo, que las adaptamos a lo que no queremos cumplir. Y la verdad, la Biblia toda, amados, conforme la leemos, la conocemos, nos invita a aplicarla, porque de la Biblia viene nuestro bien. Y con una parte de la escritura que abramos la rendija y la puerta, se mete el espíritu diabólico y tira lo demás. Amén. Entonces Jesús dice, ustedes están listos para crucificar al que falla en algo, pero lo demás que ustedes no lo quieren cumplir, eso sí se lo permiten. Este espíritu no, aquí el Espíritu Santo nos lleva a amar su palabra de manera pareja, toda la escritura. Debemos de alinearnos a toda la ley del Señor en amor, en misericordia, en obediencia, en humildad, en oración, en justicia, porque es así como vamos a ser hallados haciendo la voluntad de Dios cuando nos lleve. Amén. El fariseo da lo externo, no su conducta. Eso es lo peligroso, que viniendo a la iglesia dejemos de cambiar y nada más parezca que sí. Gálatas 6:6 dice, los que son instruidos en la palabra y no hacen partícipes de toda cosa buena a la obra y al servidor de Dios, valoran demasiado barato el evangelio y su sacrificio actual y no son mejores que los fariseos. Una fe con sincero corazón es el fundamento de todas las cosas que obedecemos y damos. Amén. Continuamos. Sexto hay de vosotros, porque limpiáis lo de afuera del vaso y del plato y dentro están con robo y injusticia. Fariseo ciego. ¿Por qué ciego? Era un ciego voluntario. No quería ver la inmundicia de su corazón, pero se fijaba muy bien en el pecado del prójimo. Esas personas legalistas, generalmente son iglesias en donde el legalismo está muy avivado porque no hay una revelación del mover del Espíritu Santo y muchas iglesias no lo tienen. Yo nací a Cristo en el despertar carismático en el año 1979, o sea, va a ser 50 años. Y nací por una llenura sobrenatural del Espíritu Santo que yo no me explicaba qué me estaba pasando, pero una cosa sabía, que era Dios, que me había demostrado la grandeza de su cielo. Cayó como un rayo que me fulminó su presencia y desde ese día marcó mi destino. Pero es la llenura y la vivencia del Espíritu sanador, renovador, liberador, que tiene autoridad contra los demonios, autoridad contra toda cadena que arrastras, contra toda carga innecesaria de tus hombros. Ese poder del Espíritu que te regenera el alma y los sentimientos para que realmente te muevas con una boca que da amor, gozo y paz, que se comporta con paciencia, con benignidad y con bondad. Y está lleno de fe, mansedumbre y templanza. Esos son los frutos de un cristiano lleno del Espíritu. Y no los fabrican las almas caídas que no tienen el Espíritu vivo. No pueden. Al contrario, son almas lastimadas de todo nuestro crecimiento y de nuestro pasado. Entonces, si nosotros no nos reconocemos carentes de esa libertad, no podemos tener ni remotamente el atrevimiento de señalar el pecado, la cara triste, la falta, la inconsistencia o lo que creamos que la otra persona es. Amados, tengo ya casi 65 años.
Lo único que sé es que mi vida se está reduciendo a una verdad. Ama, ama y ama. Ámalos como son, es mi ley de cada mañana. Ámalos como son. Ya no exijo, ya no pongo una impronta. Este debería, el otro tendría, aquel debería de haber subido, bajado, hecho, llenado, vaciado, comido, no comido, llegado, no llegado. Hay un legalismo en todo el pastorado de la nación, en todos los profetas. Hay un legalismo en los sacerdotes católicos, en los conventos de monjas. Hay un legalismo. Es muy fácil caer en el legalismo cuando tenemos que dar la cara ante 20, 50, 100, 200 personas que sabes que califican un solo error de ti. Entonces empezamos a vivir con una falsedad. No, no me voy a equivocar. Voy a decir que estoy bien. Voy a decir que vengo contenta. Voy a decir que vengo feliz. Y ese tener que quedar bien con alguien, que a lo mejor también tú lo has tenido que actuar, Dios lo aborrece. Ven a la casa quebrantado, ven a la casa auténtico, ven a la casa sin enojo. No te agarres de las fuerzas que tienes en unas áreas para no reconocer que en otras no has dado amor, ni fruto, ni compasión, ni te has dejado educar, ni te has dejado cambiar. A mí Dios me ha literalmente triturado en la cruz. Triturado. Cuando has llegado a la cruz y has dicho, Señor, lo único que quiero es morir contigo, porque vivir de todos modos es morir. Es ahí en donde empieza nuestra libertad, amados. No en decirle, Dios, tengo razón. Hasta aquí puedes llegar conmigo. Mira, de aquí para acá es en mis términos. Entonces obedecemos una parte de la ley y otra no. Amados, todos somos tentados a estar allí. A nadie le creería que no es cierto que lo han pensado. Pero así como yo denuncio que ese fariseísmo yo lo quiero lejos de mi vida, lo quiero lejos de la tuya, porque mis ovejas son y auténticas y sinceras las quiere hallar el Señor. Amén. No con ninguna apariencia. Dice aquí que fariseísmo es un espíritu religioso e hipócrita que le importa más cómo lo ven, aparentando, ocultando, disimulando, pero por dentro hay malestar, mentira, codicia, abuso económico, pecado sexual, intemperancia y egoísmo. Lo que Dios ve y juzga no es exterior, sino nuestro corazón. Como cristianos evitemos la acusación del prójimo, porque el ser justicieros habla de la necesidad de desviar la atención de nosotros y tapar lo que nosotros en verdad somos. A veces somos justicieros por falta de sanidad. Y la falta de sanidad nos lleva al legalismo. ¿Por qué? Porque falta de sanidad es compararte. Y para eso las redes sociales están al día. Ve cuántos likes tuviste tú y cuántos tuvo el otro pastor y cuántos tuvo el otro influencer y cuántos tuvo el que canta y cuántos tuvo el que vende. Y empezamos a compararnos, empezamos a frustrarnos, empezamos a involucrar esa adicción a ser alguien y a ser reconocidos y a tener competencia y a tener victoria con los que lo tienen, aunque sea con hechicerías. Y de repente estamos en un legalismo total. ¿Por qué? Porque empezamos a caer en las obras y salimos de la gracia. Sí está quedando claro, ¿verdad? Y a todos nos puede pasar. Amados, vengamos a la cruz y sentimos esa sensación de me siento vacío, pero tengo que llegar. No quiero cantar, pero tengo que pararme. No, mis amados, vienen a ver a Dios, no a que aquí nadie los juzgue. No juzgues al de lado, ni al de atrás, ni al de adelante, porque si juzgas te van a juzgar, se regresa. Entonces tienes que tener una ley. Los voy a amar como son, porque así quiero ser amado yo. Amén.
Continuamos al 7º, ya casi acabamos. Ay de vosotros, escribas hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros, que por fuera se muestran hermosos, pero dentro están llenos de huesos de muertos. Muertos y de inmundicia, eso es lo que se tapa. También vosotros a la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro, porque Dios ve el corazón. Fíjate que esa foto es exactamente afuera de la puerta oriental de Jerusalén. Todas esas sepulcros blanqueados eran de los judíos rabinos que por años sirvieron y están del lado oriental del muro de Jerusalén, la puerta que está cerrada hasta que Cristo regrese, ¿sí? Y los tienen así blanqueados y bonitos. Y si pasa el tiempo y se ensucian, les vuelven a pasar su pintura, su cal, los remozan, les quitan las hierbas, los hongos y los vuelven a dejar bonitos, ¿sí? Pero ¿qué tienen adentro? Quizá que hay gente que está en el infierno, ¿no? Solo la bondad sincera y duradera de corazón puede convencer. ¿Oíste? La palabra clave es duradera. Solo la verdad duradera puede convencer de que eres alguien de Cristo. Solo la humildad de servir sin presunción puede convencer. Solo la boca callada y prudente que no acusa puede convencer. Solo la lealtad al evangelio y el amor a la corrección puede convencer. Un fariseo es alguien que no se deja corregir. Es que tú no ves, yo soy el que está bien. Fariseísmo. Hay gente que le duele mucho estar equivocada. ¿Por qué? Porque han venido trabajando su salvación por obras. Y en el momento en que hay una corrección, se les activa el rechazo de Dios y no lo soportan. Entonces, checa qué pasa cuando alguien te corrige. ¿Te enojas o eres humilde? Dices, oye, gracias por decirme, lo voy a revisar. Pero si luego nos defendemos, no estamos en la gracia, ni en el amor, ni en el perdón, ¿verdad? Entonces, es muy dolorosa esta parte, pero es profundamente cierta. Y vamos al 8. Ay de vosotros, pasa por favor, alabanza. Ay de vosotros, escribas y fariseos, mira ves a Jesús en la película de la Pasión, de ahí saqué la imagen. Cuando ellos decían, si hubiéramos vivido en los años de nuestros padres, no hubiéramos matado a los profetas, no hubiéramos matado a los que nos corrigieron, pero sí mataron al Cristo. Se creían diferentes, pero no lo fueron, ¿sí? Mataron primero a Juan el Bautista, ¿sí o no? Antes que Jesús ya estaban matando, le cortaron la cabeza a los herodianos. Luego mataron a Jesús, crucificando al santo de los santos, al único que les dijo en su cara que cambiaran, porque no les dijo los voy a mandar al infierno, le estaba diciendo ay de ustedes, es decir, van a sufrir mucho, pero aún pueden cambiar, porque Dios no advierte para cercenarte la cabeza, advierte porque siempre tiene hasta el último tiempo de la existencia de la gracia la esperanza de que nos arrepintamos. Fue tan alto el precio que pagó por nuestro perdón que no quiere que se desperdicie. Después de que mataron a Juan Bautista, mataron al mismo Cristo y luego fueron a matar a Esteban, el primer mártir. O sea, nunca cambiaron estos fariseos. No eran diferentes que los que ellos decían que fueron sus padres. Amados míos, dice allí, un cristiano incapaz de llamarle a su maldad por su nombre, a su pecado por su nombre, aún a su incapacidad de reconocer como incapacidad, siempre se creerán buenos. Pero sus obras, sus reacciones, sus deslealtades, sus juzgamientos, su codicia y la búsqueda de aprobación terrenal les dejarán descubiertos ante Dios. Ahí está la última diapositiva. Cómo este manso cordero que levantó a muertos, que acarició
a las mujeres adúlteras, que le sacó los demonios a Magdalena, que sanó a los ciegos, que acarició a los leprosos, como este tan manso hombre que anduvo haciendo el bien de casa en casa, de aldea en aldea, que besó y le dio el perdón a la samaritana, que sacó a Lázaro de la tumba, que no hizo acepción de personas, que amó a los publicanos, a las prostitutas, que se acercó con lo peor para ellos, de los fariseos era lo peor. Como Jesús pudo condenar tan fuerte a estos que se decían conocedores de la ley. ¿Sabes por qué? Porque los conocía por dentro. Yo quiero decirte, Jesús te conoce por dentro. Pregúntale qué se trae contigo. ¿Qué tienes de mí conocimiento que yo no sepa? Llega un momento en que nos cansamos de cambiar. Decimos, es que ya cambié mucho, ya, a mí ya me desmenuzaste, ya con eso. Y Dios, ¿sabes qué te dice? Le voy a seguir. En otras iglesias no, esto no lo van a predicar jamás, porque la quieren llena. No, aquí no. Dios lo que quiere es tu vida eternamente con Él. Lo demás no lo impresiona. Jesús dio estos ayes y estas grandes advertencias y rechazo a los fariseos, primero porque los conocía que no se arrepentían, segundo, para que no se niegue la existencia del infierno, porque muchos dicen que el infierno no existe, pues entonces Jesús mintió. Él claramente dijo, se irán al infierno. Y 3, para derrotar y reprobar el legalismo falso y a ese espíritu de fariseísmo, y subrayar que los publicanos, prostitutas, pecadores que reconocen su condición van delante de ellos y buscan al médico de sus almas para cambiar, para reconciliarse con Dios y para obtener el reino eterno. Habla con Dios, cierra tus ojitos y dile, Señor, ¿cuál de esos 8 ayes debo pedirte perdón hoy? Obedezco unos mandamientos, pero otros, conténtate con lo que ya soy así. Porque Dios nos ha demostrado su amor y lo hemos confundido a que lo que no hemos obedecido ya no los tolero. No te lo ha tolerado. Está esperando a que en su grande amor te sientas invitado a darle el resto de tu cambio. Así que dile, Señor, yo hoy vengo a decirte, te necesito, Jesús, necesito tu verdad, necesito conocerme tal como tú me ves. Dile, Señor, renuncio a toda forma de fariseísmo. Yo solamente me humillo ante ti, con tu espíritu vivo, en gozo y en justicia, y no necesito compararme con nadie. Tú eres la fuente de mi paz, de mi salud, de mi libertad, de mi estabilidad, de la facilidad de perdonar en la ofensa de alguien. Tú eres la fuente, y a quien yo no puedo engañar diciéndote es que soy mejor que los que me ofenden, es que soy mejor que los demás, es que ellos no quieren cambiar, pues el Señor te dice, sé fuerte con los débiles en la fe, sé tú amoroso, como yo he sido amoroso contigo. No acuses ni a las autoridades, ni a tu prójimo, ni a tu familia.
porque toda boca de un hijo de Dios que acusa y hace juicio recibirá mayor condenación. Bendecimos, Señor, a esta iglesia y bendecimos el camino espiritual de cada uno de nuestros cortitos pasos con los que aún estamos lejos de ser santos, pero es lo que anhelamos, Dios. Yo ya aquí estoy, Señor, al frente de este amadísimo rebaño, más por ti que por mí, pero yo también los amo, Señor, diciéndote, Padre, nos arrepentimos de toda forma eclesiástica aprendida y farisea, heredada en esta nación de tradiciones. Renunciamos a ser aprobados por la tierra. Repítelo: renuncio en el nombre de Jesús a ser aprobado por mis obras por los demás. Renuncio en el nombre de Cristo Jesús a rechazar el pecado de los demás por su pecado. Yo hoy decido amarlos como tú me amaste cuando era todo un pecador. Gracias porque en esta casa hay verdad, hay libertad, hay salvación, hay oportunidad. Aquí qué bueno que entre lo más difícil y lo más enfermo, lo más solitario, lo más doloroso, lo más endemoniado. Qué bueno, Señor, porque en esta casa tú hablas amor, tú sueltas bendición, tú sueltas palabra profética, tú sueltas el mensaje a los corazones que hemos amado más tu nombre y tu revelación que la tierra. Empieza a bendecir a todos aquellos que has juzgado. Empieza a bendecirlos. Dile: Señor, cancelo todo juzgamiento. Cancelo todo lo que pensé de uno, de otro, de otro, de otro. Y aún de los pastores. Señor, bendigo a este rebaño. Cancelo todo juzgamiento, Padre, en esta congregación. Espíritu de fariseísmo no le dará oportunidad al diablo de devorar a la casa de la presencia de Dios. Nos está cimentando en verdades profundas, Señor, y te creemos. Amén. Ahora, lo que esté sinceramente en tu vida, lo que has comparado, lo que has juzgado, lo que has dejado de amar, si permitiste que el desamor te controle, no, Señor, echamos fuera la crítica. Queremos ser una fuente de amor, queremos ser una fuente de paz. Tú nos enseñarás, Señor, deteniendo al adversario que quiera venir a tirarnos por ser aparentemente amorosos. Amo incluso a mis enemigos, Señor. Esos que un día me amaron y me dieron la espalda, yo los bendigo. Bendice a los que están en contra. Bendice a los que no te aman. Bendice a los que te han envidiado, juzgado, murmurado, difamado, los que compiten contigo, los que te están mintiendo en tu cara. Bendícelos, porque cuando bendices, Cristo mismo está en ti y Él te abrirá el camino como Él sabe avanzar. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, hoy tomamos libertad. Se va todo fariseísmo, Señor, toda hipocresía. Hoy queremos lavarlo de adentro, aunque lo de afuera, Señor, esté humilde, sin dinero. Hoy lavamos, Señor, nuestras motivaciones, aún de lo que somos para con los demás. Ante ti nadie es desconocido. Conóceme bien, y si sabes que hay en mí camino equivocado, guíame hacia ti y límpiame. Perdónanos, Señor.